Y bueno, Jandro, que estaba aquí, tuvieron que marchar porque se iban a ver el partido del Athletic Bilbao femenino, que va a jugar en el campo del Ceares por el 70 aniversario contra el Japón femenino. Pero bueno, tenemos aquí, acaba de llegar ahora mismo de la playa directamente. De Bahamas. De Bahamas, ¿eh? Hombre, claro, ya que viniste aquí, alguien también que fue parte importante de este programa, como comentábamos antes. Además, Jaime Álvarez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Además, Mon estuvo aquí 20 minutos, pero los de 20 minutos, 19,30 fue criticándote. ¿Criticándome a mí? Sí. Me extraña. Llevo 13 años criticando. Ya te digo. Así que me extrañaría que estuviera 20 minutos nada más. Pues nada, eso, Jaime, pues bueno, el primer año, no, más del primer año, bueno, hasta estuvimos en Radio Crash, en Radio Este, Radio Crash, Radio Gaya. Y estuvimos hasta que luego acabaste dejando, pero creo que fueron hasta 3 años seguidos. 3, 4 años, yo creo que sí que estuve, sí. Venía ahora haciendo memoria en el coche de recuerdos, pero luego ya cuando entró gente como Tony, como Sergio demás, digo, esto no hay que lo aguante. yo esto lo dejo. La verdad que fue una época... los buenos. ¿Qué coño, no, Tony? Que entramos los buenos. Claro, antes de que reventara hablábamos de lo de Ciriaco cuando estuvo en Radio Este, lo de Javi Fuego cuando estuvo a la vez en Canal 10 y en el programa. Sí. Fueron tiempos memorables. Me acuerdo del primer programa en Radio Este. Yo creo que sudé más aquel día que en ningún partido del Sporting. Fue después de un Sporting Valladolid en casa. Sí, señor. Que tuviste la brillante idea de grabar lo que le pareció a uno de Valladolid del partido. O sea, el primer programa poniendo la caldo ya, porque chaval claro, como es de Valladolid, ni puñetera de fútbol, claro. Me dio por preguntar a uno de Valladolid, estuve yo una hora hablando y luego lo pensamos y digo, ¿y este? ¿Dónde sacaría yo esta idea? Pero sí, estuvo... Me acuerdo de aquel programa, me acuerdo del Ciri, fue muy... Sí, los del Ciri fueron muy míticos, sí. Aquella... De hecho, todavía no hace mucho, un día en casa, andando un poco por el ordenador, escuché al Ciri la canción. Ahí cuando íbamos ahí con la guitarra, bueno, aquel año fue jodido, pero fue jodido a nivel de Sporting porque fue el año del centenario, cuando estábamos en el concurso y todo el rollo, pero fue un año a nivel de radio, yo creo que fue espectacular, fue muy bueno porque pasamos unos días allí con yo de Mon hablo bien, a pesar de que no se lo merece, hablo bien, con aquellos míticos rincones de Mon era la hostia, así que fueron años muy buenos. Y luego, bueno, aquel de Javi Fuego también. Javi Fuego en directo en el programa y a la vez lo estábamos viendo en la tele. Canal 10. En Canal 10. En directo también. También entrevistamos a Olaya de aquella cuando dejó de ser secretario técnico y lo llevamos a más la típica, no, tuvimos que ir un día por semana, por la tarde, no sé qué. Sí, tuvimos que ir un día, me acuerdo que fue sobre las 5 de la tarde, sí, a hacerle la entrevista. Y luego también, ¿te acuerdas que tuvimos a...? Además lo peor fue que hubo que serruchar los pies de micro y costó trabajo, o sea... Sí. No, la mesa, para que te la indignar. Lo arreglamos con una caja de cerveza, sentamos encima de una caja de cerveza ese arreglado. Los que estaban en los controles, Juli, Limón y compañía, ya dejaron la caja vacía, pero es que no iba a sentar ya. Y me acuerdo que, no sé si te acordarás, seguro que sí, que entrevistamos pues que no me acuerdo cómo se llaman ahora, a gente que habían despedido a Maca tuya. A Maca no, Maca al final no había ido, pero habían ido la que estaba de contable, habíamos una que estaba en la tienda que habían echado. Estuvo. ¿Había estado Maca al final? Sí, con la de la tienda. Pero eso fue en Radios Gaya. En Radios Gaya, que lo hicimos en el Coto. Eso es. Que fue el programa, ya empezamos ya con buen pie con el Sporting, porque ese programa hizo mucho daño. Sí, hizo mucho daño porque aquellas mujeres contaron muchas cosas. Muchas. Y luego lo que contaron fuera de micro, muchas fueron las que callaron, que obviamente no las podían contar, pero aquel programa aquellas mujeres contaron allí porque bueno, les hicieron una marrana importante para charlas del Sporting y bueno, las chicas de la boutique nos contaban unas cosas impresionantes de cómo llegaban por allí. Pero no vamos a decir nombres. Sí, nombres. Altos cargos a llevar relojes y había la misma barra hielo para todos los lados para apuntarlo, apuntaban todos la misma barra hielo. Sí, también fue otra época bastante gloriosa. Y en Radio Crash tuvimos apreciados. Sí, espera, en Radio Crash en Radio Gaya tuvimos es que ellos tenían el estudio en un Zulo, o sea, Zulo, cuando digo Zulo, es Zulo, o sea, Zulo. Daba miedo, realmente daba mucho miedo. Que llevamos a Barral.
Allí íbamos a Barral. Después del partido, que el 2-0 al Oviedo en el trofeo Principado. Había que ver la cara de Barral subiendo por aquel escaleruco para arriba. La cara de Barral era: de aquí me despido la vida. Allí, y los Redocras fue cuando ya hemos apreciado que está muy bien, lo que pasa es que claro, tienen que modernizarse, era aquello dantesco, o sea, sí. Grabar en cassette, y no es broma. Lo grabábamos en cassette, aquella Yul hacía, allí sí que sudaba Yul. Sí. Porque allí grabamos, allí lo teníamos que llevar, lo grabábamos y luego me acuerdo que lo grabábamos, creo que era sobre las 5 de la tarde y luego se emitía a las 11 de la noche el programa. Y ahí le hicimos una entrevista, bueno, de las del estilo de Preciado, además del Preciado el más, digamos, efusivo, de cuando llegó, de cuando todavía estaba sin el toro sin pinchar, de las que le ponías, o sea, le preguntaba si no rehuía absolutamente nada. Yo creo que fueron... Además coincidió después de la renovación y antes de ir a Ponferrada, que era cuando hubo el bache de partidos que no ganamos, que ganamos sí, allí, fue justamente esa semana, el día de descanso. Sí, es verdad. Al que no recuerdo que hayamos llevado nunca, y esto no es coña, lo venía pensando en el coche, Pepín Bryan no lo logramos llevar nunca. Pero de aquella teníamos... Sí, mira, eras tú el sucesor de él, ¿no te acuerdas? Sí, de aquella estábamos en la federación, eso, mira, fue una persona que nunca... Y directivos del Sporting, estuvo aquí no hace mucho, bueno, no era directivo, era asesor, era Araña, pero tampoco vino ninguno. No. ¿Cómo para venir? No, como para venir. De hecho, bueno, la invitación, Javierín, el de los cambios, la tiene, ¿eh? La han tenido todos. Aquí la han tenido todos. Vino Manfredo, que era directivo. Sí que me acuerdo que, que Vegarango sí había accedido, pero tenía que ser en mareo, con las preguntas por adelantado y solamente 2 personas. Y por plasma. Y bueno, claro, dijimos, mira, pues ahí te quedas. Sí, es verdad. Sí, Vegarango se había cedido, pero con unas condiciones que eran unas condiciones pues para una radio o un periódico convencional, para aquí no valía. Para que no valía. Sí. ¿Y quién más? Yo creo que jugadores han pasado bastante. Bueno, ahí llevamos a De Lucas y a Canella. De Lucas y a Canella, sí. Canes coincidió que Canella había quedado campeón de Europa sub-19 en Polonia. Sí. Y mi padre estaba en Polonia, estaba allí y vio el partido de la final. De casualidad, pasaba por ahí. Sí, de hecho pasaba por ahí y dijo, coño, si juega España, voy al partido. Es que no, verídico. Porque había cogido el carreño él estaba en Polonia en un campeonato y coincidió que jugaba allí, era en Poznan, y fue la final. Bueno, mi padre, que es de la teoría de con educación, si llega a todas partes, consiguió el acta del partido. No me digas cómo, pero tenía el acta del partido. Y yo, joder, como cuando llegamos a Cani, digo, pues voy a dárselo al guapo. Es verdad que le dimos el acta ahí del partido. Y quedó el acta, quedó así parado, sin decir nada. Yo, pero Canella habla, que es de radio esto, tío. Quedó así parado, muy bien, no sé qué. Sí. Y tú, me acuerdo el día famoso que además aquello no iba ni preparado ni nada. Cuando Ciri le dio por ponerse a cantar, yo tengo la cara de Gerardo, que estaba allí con él. Sí. Grabada. Gerardo no sabía dónde meterse, no sabía si ponerse a llorar, a reír, y de repente le dio por empezar a reír y no podía parar de reír. Fue brutal. Y luego lo volvió a repetir con acordes, con guitarra. Sí, que estaba el de Banda Nocturna. Allí de aquella me acuerdo que allí sí que hubo que... No, el de los Mauricios era el que estaba. No, sí. Era un amigo de Chus Naves, el que llevó la guitarra. ¿Seguro? Sí. Era un amigo de Chus Naves que llevó la guitarra. Además, en aquella temporada me acuerdo que tuvimos que soportar, y en este caso a nivel personal tuve que soportar presiones brutales de todos los tipos y de todos los... Porque claro, de aquella se le daba mucho al comercio, a Rossetti, que era el que le daba a Cellaco a muerte, y aquel año, claro, además era el año del concurso de acreedores, fue el de los años más jodidos, y aquel año dimos mucho, ¿eh? Mira que se da aquí, pero aquel año dimos mucho. Bueno, y nos quedamos cortos. Sí, o sea que poco por lo que merecía. No dimos más por avaricia, de no quiero dar más, no quiero dar. Y bueno, ya pasó la época, eso, pues después de Redocras paramos, no había medios y luego que era muy complicado grabar a las 5 de la tarde un programa. Y bueno, al final en aquella época ya quedamos solos prácticamente Javi y yo, y aquello ya, pues bueno, a las 5 de la tarde teniendo un trabajo era muy complicado poder seguir con aquí adelante. Y luego gracias aquí al señor Melero que lo... No, a ver, luego a través del portalón se empezó a mover, no sé si fue en el tema libre o algo así. Fue
¿cómo se llamaba? La Fontaine. En la Fontaine. Sí, hicimos una quedada en la Fontaine. Pero habíamos hablado... Y hablábamos de, coño, pues joder, quedábamos como los viernes o algo así a tomar algo, a tomar y cenar y ahí empezó a salir la historia. Todo esto podíamos grabarlo, podíamos emitirlo, podíamos estar no sé qué. Y bueno, hablando con Jaime... Sidroquedadas. Sí, las sidroquedadas. Las sidroquedadas de los viernes en el verano. Efectivamente, conseguimos llevar a Rebe. A Rebe. Hostia, que era una cosa de... Y ahí con Everio tal, me acuerdo que... Sí, con Everio. Everio, sí. Está aquí presente. Empeñados en, jolín, esto podía salir una tertulia guapa de radio, ¿por qué no las grabamos? ¿Por qué no las grabamos? Es que nos juntábamos ahí, claro, bueno, los que luego volvimos a empezar otra vez el tema, que éramos un montón de ellos. Hablamos con Mari, aprovecho que en paz descanse, que fue la que nos abrió las puertas de la Fontaine, y bueno, eso es la primera mesa que la compramos en Alemania, ni más ni menos, que se encargó Suso, que es el primer técnico de sonido. Y ahí empezamos otra vez. Suso se encargaba de hacer entrevistas en la grada. Sí, es verdad. Sí. Qué bueno era, es verdad, sí. Es que daros cuenta la cantidad de gente y de cosas que hemos pasado por y la cantera y de sitios. La Fontaine, yo me acuerdo de la Fontaine de ir a varios programas también. Allí sí que era de los sitios donde más tarde he salido de la radio. Bueno. Y luego si vamos a geografía. Y vamos a comentar el programa. Después de salir. Allí fue donde se me empezaron a hacer a mí los programas inescuchables, porque empezabas a escuchar el programa un martes y terminabas de escucharlo el domingo siguiente con suerte. 3 horas. 3 horas abundantes, que había que hidratarse, claro. Y luego acabar pues con la la cena, claro. Y es cuando llegabas, como íbamos a casa, y te decía muy bien, pero ¿tú a qué vas ahí? ¿Tú a qué vas? ¿A grabar qué? Dices. Y a Fontaine, la verdad que, bueno, mira, fíjate, no íbamos a Pipimbraña, pero sí estuvo Antón Meana, Rincón Sporting. Ya ves. Como Pablo García Cuervo en verano. Ya ves. En la Fontaine. Aquel año estuvo Antón Meana, Pablo García Cuervo, me recuerdo en aquella tertulia, estuvo Manfredo y Pablo Gómez. Eran los 4 que estuvieron en aquel programa. Pablo Gómez, que era el descubrimiento. Sí. O sea, que al final el primer sitio donde se dio a conocer fue con nosotros. Pablo... Y estuvo el chaval que hizo lo de la bufanda... No sé el escritor sí. La bufanda, pero bueno, yo hablando de aquel programa que reunimos a los 4, además tiene por internet todavía debe quedar alguna foto de recuerdo. Fíjate, es la pena de la época de lo comentamos antes Jaime y yo, que no había de aquella soportes para tener guardado en nube los programas. Yo tengo guardados un montón de la nueva época, vamos, hasta hace un año y pico. Yo tengo guardados también tengo los grabados. Yo no de los primeros del todo, pero sí de la época sí tengo guardados. Algunos sí los tengo guardados. Pues será bueno tendré que buscarlos y subirlos y poder hacer el problema ya no un archivo, sí. Había que oírlos para sacarles cosas relevantes y a ver, por ejemplo, lo que tenemos ahora. Pásate 7 meses. Sí, porque el archivo que tenemos ahora en iVoox, que lo tienes prácticamente todo desde la época de la Fontaine, igual no. Pero de la Sierra Sporting, que luego bajamos ahí sí. Cuando bajamos, que luego estuvimos en la Sierra Sporting. Pero yo juraría que la Fontaine no debe caer ninguno. La Fontaine sí, yo creo que debe tener Everio un montón. Tengo los yo seguro. Porque yo recuerdo que Everio me decía que los guardaba. Daros cuenta que tengo los grabados, porque no sé por qué, por alguna razón, porque los guardábamos, no sé por qué. Se llama, como persona mayor que eres, es Diógenes eso. Sí, ciertamente, Diógenes de la radio. Exactamente. Pero de las ondas. Yo creo daros cuenta cuando estábamos en las radios, cuando era Radio Crash, ahí sí que estábamos limitados de tiempo, y eran programas. El de Radio Este creo que era de 1 hora. El de Radio Este era 1 hora, exacto. Y el de Radio Crash creo que era hora y media. Que luego pero nos llevamos un poquitín. Yo creo que de aquella tengo yo algunos programas guardados, sí. Creo que tengo guardados. Pues era bueno subirlos para que la gente... Yo creo que sí. Me acuerdo cuando estábamos en Radio Este que hicimos... organizamos, porque coincidía con un aniversario, creo que era algo así. O algo. Y sé que grabamos... Hicimos como una especie de... Había unas
unas jornadas creo que eran de aniversarios de Radio de la radio. Sí. Hicimos un maratón. Sí, hombre. Que se jugó un triangular de fútbol sala, jugaron los periodistas. De viernes hicimos el programa de noche con Ciri, que fue cuando fue Ciri a cantar. Ahí sí que fue cuando con la guitarra. Y el sábado por la mañana fui yo con la otra guitarra a jugar el partidillo contra la prensa.